Hola hermanos, ¿cómo están? Nuevamente les saludo, hermanos, con alegría y viendo cómo estamos avanzando, ¿verdad? En este tiempo de estudio de la palabra y confiando también en Dios que Él esté hablando a cada uno de nosotros en nuestra vida y que estemos creciendo en santidad a medida que vamos avanzando en este discipulado. La semana pasada, hermanos, comenzamos a hablar sobre el tema acerca de la familia y el hogar, ¿verdad? Y en esta ocasión estaremos comprendiendo cómo inicia la familia y la importancia que tiene el matrimonio dentro del hogar, ¿sí? Ahora, quizá tú seas alguien ya casado y este tema, hermanos, te va a ayudar a comprender cómo Dios desea que lleves tu matrimonio en su camino, ¿verdad? O quizá tú seas un joven aún y no te has casado, pero tienes el deseo de hacerlo en algún momento. Bueno, este tema te va a ayudar también a estar preparado para el día que Dios provea a la persona adecuada en tu vida. O también quizá tú nunca te has casado o por alguna razón Dios te ha llevado a permanecer soltero. Entonces, este tema te va a ser útil también para aportar en la vida de otras personas los principios bíblicos acerca del matrimonio y orar por los matrimonios que conoces, ¿verdad? Que enfrentan situaciones difíciles. Así que, entrando ya en el tema, vamos a comenzar por meditar lo que nos dice la palabra en Génesis capítulo 2, versículos 18 en adelante. Tenemos que ver aquella primera boda, donde debemos ir precisamente para saber cómo empezó todo, donde vamos a ver ese amor real, vamos a ver el amor matrimonial diseñado por Dios tal y como Él lo constituyó, ¿verdad? De hecho, ese es el tema central cuando hablamos de la familia, ¿se dan cuenta? Entonces vemos cómo el mundo, hermanos, hoy en día tiene su propia opinión sobre el matrimonio. Porque hoy en día existe el matrimonio, ¿verdad? Entre dos hombres o dos mujeres. Y hermanos, esas son dos copias muy borrosas de lo que Dios diseñó, del original de Dios, ¿verdad? Y hay muchos otros conceptos sobre este tema y seguramente muchos otros irán surgiendo pronto. Así que necesitamos ir a las escrituras, a ese original. Y vamos a leer lo que dice Génesis a partir del versículo 18 del capítulo 2 en adelante. Dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces Adán dijo, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaron. Muy bien, vemos aquí, hermanos, en primer lugar, que el matrimonio es algo creado por Dios antes de la caída, ¿sí? ¿Verdad? ¿Se dan cuenta? Miren, hermanos, mucha gente le echa la culpa al matrimonio de los problemas. Quizá tú mismo eres de las personas que le echan la culpa al matrimonio de todos los problemas que tienes. Pero, hermanos, no es el matrimonio el problema de las personas. El problema de las personas, hermanos, es el corazón pecaminoso del hombre y de la mujer, ¿verdad? Eso es lo que provoca esos problemas. Es culpa de nuestro pecado, hermanos, que tengamos dificultades en nuestro matrimonio. Es así de claro y de sencillo. El matrimonio, hermanos, es un diseño maravilloso de Dios, ¿sí? Entonces, tenemos que reconocer esto. En primer lugar, el matrimonio es algo creado por Dios. En segundo lugar, hermanos, vemos aquí que el matrimonio no es un invento tampoco de los hombres, sino que es un diseño divino. Es una institución, hermanos, básica dada por Dios para ese orden fundamental para todas las culturas, para todas las sociedades, para todos los pueblos. ¿Se dan cuenta? Hermanos, hay matrimonio en todas las naciones del mundo. Y es un bien de Dios para que haya un orden básico, ¿verdad? En la familia,
para que haya un orden básico en la sociedad, aún en la iglesia. El matrimonio vemos cómo es fundamental para estas áreas de la sociedad, la familia, la iglesia, la sociedad. ¿Se dan cuenta? No es algo, entonces, hermanos, entendible que Satanás esté interesado en atacar precisamente los matrimonios. Pues claro que sí, ¿verdad? Porque el diablo, destruyendo el matrimonio, destruye la célula fundamental de la cultura, de la iglesia, de todo, hermanos, de todo. Ahora miren, Dios tuvo una idea maravillosa, ¿verdad? Al crear precisamente el matrimonio. Y el diablo lo que busca es desbaratar las ideas de Dios. Así que el diablo va a intentar destruir los matrimonios, y sobre todo, hermanos, los matrimonios cristianos, ¿verdad? Que es ahí donde precisamente está en juego el crédito y la reputación del Señor Jesús. Porque si ya los matrimonios inconversos están enredados en tantos problemas y situaciones difíciles, pues hermanos, que los cristianos estemos también metidos en esas situaciones porque el diablo está tratando de destruir nuestro matrimonio, eso precisamente pone en juego el crédito y la reputación del Señor Jesús. Entonces vamos a ver algunos conceptos importantes acerca de cómo se debe establecer, hermanos, un matrimonio. Ahora, si tú, hermano, no eres casado, quiero pedirte que pongas mucha atención para que puedas tener muy presente precisamente estos conceptos, estos principios, para cuando llegue el momento, ¿verdad? Y Dios te dé tu compañera. Y si tú eres casado, hermano, será un buen momento también para que analices si hay situaciones que debes de ordenar en tu matrimonio, ¿verdad? En este tiempo en el que te encuentras ahora mismo. Entonces, vamos a ver estos principios, hermanos. El primer principio es que nos casamos para glorificar a Dios, ¿sí? De este principio, hermanos, debería partir realmente cada matrimonio, que nos casamos para glorificar a Dios. Cuando una pareja que se enamora piensa en casarse, debe antes que nada pensar en las motivaciones por las cuales lo desea hacer. Eso es para los que desean casarse, pero si ya somos casados, entonces, hermanos, pensemos por un momento cuáles fueron esas motivaciones que nos llevaron al altar, ¿verdad? Hay muchas personas que se casan por motivaciones egoístas, que están buscando su propia satisfacción, ¿verdad? Pero muy pocas realmente, muy pocas lo hacen para glorificar a Dios, que es la manera realmente en que el matrimonio llega a dar un fruto correcto, ¿sí? Dice Filipenses capítulo 2:3, nada hagan por egoísmo o por vanagloria, sino que con una actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Cuando no comprendemos, hermanos, con anticipación, que el matrimonio es un lugar de rendición y de entrega, cuando no lo comprendemos, vamos a vivir completamente frustrados cuando nos casamos con motivaciones egoístas. ¿Escuchaste? Así que comenzamos por aquí, ¿verdad? Porque si no nos detenemos a evaluar las motivaciones por las que nos casamos, hermanos, no podremos establecer realmente fundamentos sólidos en cuanto a este tema, ¿verdad? En cuanto a la situación de nuestro matrimonio. ¿Cuántas personas, hermanos, se casan con el pensamiento de ser felices? Y claro, hermanos, eso es parte, ¿verdad? Pero el matrimonio va mucho más allá. No solamente se trata de que tú seas servido o atendido o de que tu cónyuge llene y supla tus necesidades. No, hermanos, sino que también se trata de que tú puedas servir a tu esposa, ¿verdad? O que tú puedas suplir las necesidades de ella, ¿se dan cuenta? El matrimonio, hermanos, no es solo para que tú veas qué es lo que tú puedes recibir, ¿sí? Por eso decíamos hace un momento, ¿verdad? El matrimonio es renuncia y es entrega, porque una vez casados, hermanos, las necesidades de mi cónyuge deben ser en mí una prioridad, ¿se dan cuenta? A veces pensamos, hermanos, que la persona con quien nosotros nos casamos debe de aceptarnos tal y como somos, ¿verdad?
y no tenemos la intención de modificar aquellas áreas de carácter que le lastiman. Y eso, hermanos, eso no puede ser así. Eso no puede ser así. En 1 Corintios capítulo 7, versículo 32 al 33, vemos que dice el apóstol Pablo: el soltero se preocupa por las cosas del Señor. ¿Cómo puede agradar al Señor? Pero el casado se preocupa por las cosas del mundo. De cómo agradar a su mujer. Y ponga atención en estos conceptos, en este pasaje que vamos a ver. Cuando una persona, escucha bien, cuando una persona es soltera, no está dedicada, ¿verdad?, a la felicidad de otra persona. Puedes ocupar tu tiempo como soltero en actividades personales que sean para tu propio provecho. Y como cristianos, ¿verdad?, ese tiempo de soltería, para ustedes jóvenes, nos enseña aquí la palabra que será importante para preocuparte por las cosas del Señor. Es cuando más tiempo, escuchen jóvenes, es cuando más tiempo tendrán para servir en su obra, para evangelizar a otros, para estudiar la palabra, para crecer en el conocimiento de Dios, ¿verdad? Y precisamente aquí les animamos, muchachos, jóvenes, ¿verdad?, a disfrutar su soltería, buscando al Señor lo más que puedan, ocupándose en conocerle más y preparándose también en un carácter bíblico, para que en un futuro, pues cuando Dios les lleve a casarse, ya ustedes puedan entrar al matrimonio con bases sólidas, ¿verdad? Y con un carácter que honre al Señor. ¿Se dan cuenta? Ahora, hermanos, una vez que ya hemos contraído matrimonio, ¿verdad?, la palabra aquí nos enseña que nuestros intereses deben de cambiar. Ponga atención en esto. Seguimos buscando al Señor, claro que sí, ¿verdad?, y procurando servirle, pero ahora junto a nuestra esposa. ¿Se dan cuenta? En este aspecto nosotros debemos buscar ahora glorificar a Dios dentro de nuestro matrimonio. Y esto, hermanos, esto implica rendición, implica entrega. ¿Se dan cuenta? Este pasaje dice: pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Ahora miren esto. Miren, hermanos, esto implicará que yo deberé esforzarme en hacer cosas que agraden a mi cónyuge. Y ponga atención en esto, no se refiere a cosas pecaminosas que mi cónyuge me pida. Lo aclaro, hermanos, porque de repente como hombres somos muy dados, ¿verdad?, a pedir cosas que no están dentro de la voluntad de Dios. Esto no implica que yo debo esforzarme a hacer cosas que agraden a mi cónyuge, hermanos, y no se refiere a cosas pecaminosas que mi cónyuge me pida. Que quede claro, hermanos. Pero se refiere a situaciones que mi cónyuge necesita. Cosas en la vida práctica que quizá ella necesitará de mí, ¿verdad? Que posiblemente a mí se me hagan insignificantes o poco importantes. ¿Se dan cuenta? Quizá tu esposa necesitará que tú le digas frecuentemente que la amas. O quizá tú como esposo, ¿verdad?, piensas que eso no es tan importante, pero pues deberás de ahora buscar agradar a tu esposa en eso, porque el Señor lo demanda. El Señor lo está pidiendo. Recordemos estas palabras: rendición y entrega. Entonces quizá un esposo también, tú como esposo le vas a pedir a tu esposa que no haga gastos innecesarios y que respete el presupuesto que han establecido ya en unidad. Y ella siempre, ¿verdad?, ha sido independiente antes de estar casada contigo con sus gastos, y ahora ella deberá buscar agradar precisamente al esposo, obedeciendo al Señor en esto, ¿verdad? Igual bajo los mismos principios de rendición y entrega. Entonces, hermanos, los problemas comienzan cuando el egoísmo se manifiesta y pensamos: bueno, ¿por qué tengo que hacer esto? ¿verdad? Que me acepte así como yo soy. Al fin, cuando nos casamos, pues ella ya sabía que yo pensaba así, ¿verdad? Ahí es donde empiezan los problemas. Y cuando alguien entra, hermanos, al matrimonio con motivaciones equivocadas, esto va a ser un verdadero conflicto, ¿se dan cuenta?
Ahora vemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en Filipenses 2:7, dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, si pensamos casarnos, o ya lo estamos, ¿verdad? Están ahí los dos ejemplos. Nuestra motivación debe de ser, hermanos, glorificar a Dios, antes que buscar nuestra propia satisfacción, ¿sí? Antes que buscar nuestra propia satisfacción. Ahora, el segundo principio, hermanos, el matrimonio cristiano es la unión de dos personas que ya están unidas a Cristo separadamente. Eso es muy importante también que lo entiendan. ¿Cómo es esto, hermanos? Miren, cuando un creyente busca casarse como creyente, él o ella también ya deben de haber cultivado, hermano, una relación con Dios de manera personal. Esa es una de las razones por las que Dios nos prohíbe precisamente unirnos con personas que no son creyentes, a lo que nosotros llamamos, ¿verdad?, yugo desigual. Hermanos, solamente una persona nacida de nuevo, genuinamente, podrá ser capacitada por el Espíritu Santo para hacer lo correcto en su vida matrimonial. Un no creyente de ninguna manera, hermanos, no podrá jamás hacerlo. De hecho, hará lo contrario, ¿ya? Él va a hacer lo malo. Lo que a él o lo que a ella le agrada, definitivamente no lo va a poder hacer. Y lo que hace va a ser para sentirse bien, nada más él. Entonces, para ser verdaderamente funcionales dentro del matrimonio, hermanos, se requiere que conscientemente, hermanos, tengamos una dependencia de Dios. Si no tenemos esa llenura de Dios en nuestros corazones, hermanos, a través de una vida devocional, ¿verdad?, ante Dios, hermanos, va a costarnos mucho dejar a un lado el egoísmo y vamos a estar buscando la felicidad en nuestro cónyuge. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando nosotros entramos al matrimonio pensando en ser felices, hermanos, entramos con la motivación incorrecta. Podemos casarnos, si escucha bien, con la mejor persona del planeta, con el carácter más lindo, entre comillas, ¿verdad? Y aún así, hermanos, no seremos felices a causa de esa persona. Nosotros, como seres humanos, fuimos creados para ser satisfechos única y exclusivamente por Dios. No podemos poner nuestras expectativas en nuestra esposa, hermanos, o las mujeres en el esposo, porque nuestra esposa es una persona pecadora, como nosotros también somos pecadores. Esa persona, hermanos, tarde que temprano va a pecar contra ti. Y nosotros, claro, yo no soy un santo, no somos santos tampoco, ¿verdad? También yo voy a pecar contra ella. Tú vas a pecar contra tu esposa. Y yo debo de casarme, hermanos, entonces con la idea de que habrá momentos en que habré de perdonar a esa persona, a mi esposa, cuando falle. A que ellas habrán de perdonarnos cuando nosotros fallamos. Debe de estar esa idea muy profunda y muy arraigada en nuestro corazón. ¿Sí? Colosenses capítulo 3, versículo 13 dice, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, como Cristo les perdonó, así también háganlo ustedes. Pero al casarnos, hermanos, debemos tener la disposición de otorgar el perdón que hemos nosotros ya recibido de Cristo. Y también buscar el perdón de nuestro cónyuge cuando fallamos, porque también definitivamente, hermanos, lo haremos, sin lugar a dudas, ¿verdad? Cuando nos casamos con motivaciones equivocadas, hermanos, cuando desde antes de casarnos, ¿no?, la persona que está enamorada cae en una situación de no encontrar su plenitud en Cristo, miren, hermanos, existirá el peligro de que va a llegar a idolatrar a esa persona. Una situación en la que la persona no puede existir realmente si no tiene a esa persona a su lado y viceversa. Y esa es una señal grande de alerta y de mucho peligro, porque esa persona quiere decir que ha tomado el lugar de Dios en tu corazón.
que se ha convertido en tu ídolo. Y Dios definitivamente, hermanos, no va a bendecir eso. Dios no va a bendecir eso. Y esto es algo muy común en personas que no se han casado aún, ¿verdad? Y que tienen miedo de perder precisamente a esa persona porque piensan que quizá no consigan nada más. ¿Se dan cuenta? Y esto es una muestra grandísima de falta de confianza en el Señor. ¿Se dan cuenta? Si esto pasa antes del matrimonio, ahora hermanos, ya dentro del matrimonio, no va a tener esta pareja realmente frutos de bendición. ¿Se dan cuenta? Para eso, hermanos, en nuestra iglesia precisamente enseñamos el cortejo, donde vemos precisamente una manera prudente de guardar el corazón, ¿verdad? De caer precisamente en esa idolatría, ¿no? O de entrar a un enamoramiento que nos mantiene cegados, pues, donde ya no podemos observar con cordura si esa es la persona en la que se encuentran esas evidencias de una fe genuina y evidencias de que esa es una relación dada por el Señor. Y si no cuidamos de eso, hermanos, puede llevar precisamente a la pareja hasta pecar ante Dios al permitirse, pues, confiar demasiado en sí mismos. El cortejo es un lugar de seguridad, ¿verdad? Para guardarnos de los embates precisamente del romanticismo antes de tiempo. Y definitivamente el romanticismo, claro que es importante, ¿verdad? Y la Biblia tiene un libro entero, que es el Cantar de los Cantares. Es un canto al amor precisamente. Ese amor que debe de estar presente, ¿verdad? En los matrimonios cristianos, porque tenemos al Señor. Pero siempre en el tiempo en el que el Señor lo marca, ¿verdad? Hermanos, hoy día, tristemente, las películas de Hollywood han hecho mucho daño, ¿verdad? Y el amor y el romanticismo, tal como nos lo vende hoy la sociedad, es un impulso realmente irracional, ¿verdad? Es irracional. Haz lo que te diga el corazón, es el lema, ¿no? Y apaga el cerebro casi de esa manera, es como lo venden. Y vemos jóvenes actuando hoy en día irracionalmente, sin considerar los principios bíblicos, porque solamente se están dejando llevar por el corazón. Un pastor dice que primero se enamore tu cerebro, y luego el cerebro ya le diga al corazón, ya te puedes enamorar, porque hermanos, hay cosas que analizar antes de estar convencidos de casarse con alguien, ¿verdad? Cosas que la Biblia precisamente nos habla y que si nos dejamos llevar solo por los sentimientos, las vamos a dejar pasar y va a traer consecuencias graves a nuestro matrimonio en el futuro. Esos mismos sentimientos por los que muchos hoy se dejan llevar, ¿verdad? Que les lleva a un enamoramiento ciego, son esos mismos sentimientos que están hoy en día llevando a muchos a divorciarse. Por eso, joven, piensa que el matrimonio es para toda la vida, ¿verdad? El matrimonio no es un juego que tú vas a poder abandonar cuando ya no te guste. Así que seamos sabios y no necios al considerar esto. Si nos casamos llevados por nuestros sentimientos solamente, será muy difícil sostener el pacto que hacemos ante Dios. Honremos al Señor con esta decisión que es tan importante en nuestras vidas. Ahora, el tercer principio, hermanos, es que el matrimonio comienza con dejar, ¿verdad? Hay que dejar algo para poder empezar. Hermanos, no se puede empezar sin haber dejado. ¿Se dan cuenta? Es algo muy básico, ¿verdad? El viajero, por ejemplo, que toma un tren, tuvo que haber dejado el tren anterior. ¿Se dan cuenta? Y en Génesis 2 dice claramente, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahora dice un escritor, un matrimonio no es la unión de dos mundos, sino es el abandono de dos mundos para que un mundo nuevo pueda ser formado. Hermanos, cada matrimonio empieza algo nuevo, algo que no existía antes. Y cuando uno no está dispuesto a dejar, entonces ahí comienzan los problemas matrimoniales, ¿se dan cuenta? Porque uno quiere vivir bajo el mismo techo con una persona, pero viviendo su vida de soltero. Eso es imposible, no puede ser. O quieren ser dos solteros que viven bajo el mismo techo, viviendo vidas paralelas, ¿no? Y eso tampoco es posible, porque esto lo que va a traer es un fracaso.
Entonces hay que dejar, hermanos, lo que vivíamos y ajustarnos a vivir ahora como casados. Antes, ¿verdad? Se vivía con los padres. Bueno, ahora se vive con el cónyuge. Pero es importante que no confundamos ese término. Dejar no significa abandonar, ¿sí, hermanos? Porque a los padres se les sigue honrando. De hecho, es un mandamiento para toda la vida. ¿Sí? Dejamos, pero aún nos preocupamos por el bienestar de nuestros padres, ¿verdad? Por su salud, y más cuando se hacen mayores, ¿verdad? Dejar no es dejar de honrar. Dejar significa que ya no debemos esa obediencia a nuestros padres, ¿verdad? Porque comenzamos una nueva unidad familiar. Pero honrar a nuestros padres, hermanos, es para toda la vida. Honramos a nuestros padres y ahora también honramos a nuestros suegros. ¿Se dan cuenta? Porque si mi cónyuge tiene que honrar padre y madre, y yo tengo que honrar padre y madre, y estamos casados y somos una sola carne, entonces los honramos a todos. ¿Se dan cuenta? Y aun cuando nuestros padres lleguen a estar ausentes, ¿verdad? Pues seguimos honrándoles, porque honramos su memoria y les honramos cuando hablamos de ellos. Entonces, dejar padre y madre no es dejar a tus padres emocionalmente, ¿verdad? Puedes estar muy lejos, puedes irte tal vez a otro país y aún así puedes seguir honrando a tus padres, ¿se dan cuenta? Pero eso no quiere decir que tú llames a tus padres, ¿verdad? Para contarles, ¿no? Todas las situaciones difíciles en tu matrimonio, para que la esposa le cuente lo mal que le trata a su esposo, o para que el esposo le cuente también los problemas y lo mal que lo trata la esposa, ¿no? Sino que no dejarles a ellos pues en el abandono. Es interesarte, ¿verdad?, por ellos y cuidarles. Dejarles, hermanos, significa que nuestra relación con nuestros padres ya no es la de un niño, ¿verdad?, dependiente, sino la de un adulto. Y nosotros les debemos honor, pero ya, como le dije hace un momento, ya no le debemos tal vez obediencia, más bien les debemos respeto, ¿verdad? Pero ahora ya tal vez no le debemos dependencia, ¿se dan cuenta? Escuchamos, claro, su consejo, pero es junto con nuestro cónyuge, hermanos, que tomamos decisiones. Ahora, dejarle significa que esa relación precisamente deja de ser la prioridad, deja de ser esa relación prioritaria y ahora es tu esposa, ¿verdad? La prioridad, la prioritaria. Y buscaremos ahora escuchar a nuestro cónyuge. Y buscaremos agradarle a ella, escuchar sus ideas, conocer sus gustos, escuchar sus opiniones, conocer sus sentimientos, ¿verdad? Que preferimos pues estar con ella. ¿Te das cuenta? Que ya no dependemos ahora del afecto y de la aprobación de nuestros padres, sino que ahora buscamos ese afecto y buscamos esa aprobación de nuestro cónyuge. ¿Se dan cuenta? Entonces, dejar padre y madre significa dejarlo todo y darle el tiempo, el esfuerzo y la dedicación de vida, ¿verdad?, a tu nuevo hogar, a tu nueva familia. Formar y edificar un hogar, hermanos, cuesta mucho trabajo y se necesita de toda tu atención para poner precisamente bases firmes en el matrimonio y después en la paternidad. Y si tú sigues queriendo, hermano, pasar el tiempo, ¿verdad?, que tendrías que estar pasando con tu cónyuge, si tú quieres seguir pasando ese tiempo con tus padres, con tus hermanos, con tus amigos, etc., bueno, tu nuevo hogar tristemente no tendrá buenos cimientos. ¿Te das cuenta? Si estamos casados, hermanos, o pensamos hacerlo, tenemos que entender que para tener un matrimonio sólido hay que dejar, ¿sí?, para empezar algo nuevo con nuestra esposa, que precisamente Dios nos la ha dado. La prioridad en el matrimonio, hermanos, es tu esposa. Y se deja padre y madre, y después, muchos años después, ¿verdad?, se deja ir a los hijos también. Quien queda en nuestras vidas en ese momento, pues es nuestro cónyuge. Y tristemente, muchas parejas inician sus vidas, ¿verdad?, no queriendo dejar a los padres. Vemos el testimonio de muchos
matrimonios recién casados, empiezan su vida y no quieren dejar a los padres. Y ya cuando ha pasado el tiempo, ahora muchas otras no quieren dejar ir a los hijos tampoco. ¿Se dan cuenta? Y todo eso se da porque no se le da precisamente esa prioridad al matrimonio, como Dios lo manda. Miren, hermanos, muchas veces los mismos hijos no saben qué es la prioridad de su padre, ¿verdad? No saben que la prioridad de su padre es su madre y viceversa. Y por eso llegan a haber roles equivocados precisamente en los hogares. El hijo es quien tiene la prioridad en la vida de la mamá o del papá. Y cuando los hijos se van, se encuentran con que son los cónyuges dos perfectos desconocidos, que han vivido 30 años juntos, pero ya no conviven, ya no hablan, ya no se divierten juntos. Y qué triste es eso, ¿verdad? Escribe Wayne Mack, dice, si ustedes son padres, escuche esto, dice, su meta debe de ser preparar a sus hijos para que los dejen, no para que se queden. Ustedes deben prepararse para el día en que sus hijos se vayan, cultivando intereses comunes y aprendiendo a hacer cosas juntas y profundizando la amistad entre ustedes. Qué gran verdad y qué gran reto. Así que piense por un momento en esto, hermanos. Ahora, el cuarto principio, ¿verdad?, es que el matrimonio es una unión. El matrimonio es una unión, porque dice, y se unirá a su mujer. Así que aquí se habla precisamente del acto público de unión, donde el esposo y la esposa prometen amarse, prometen respetarse, prometen fidelidad en la riqueza, en la pobreza, en la salud, en la enfermedad. Hermanos, hoy en día es triste ver cómo el matrimonio se rompe, ¿verdad? Como el cristal se rompe. ¿Qué pasó, hermanos, con esas palabras que dijimos, con esos votos? Parece que se las llevó el viento. Hay tanto fracaso matrimonial hoy en día porque el mundo no entiende uno de los fundamentos precisamente del matrimonio. Ese fundamento, hermanos, que lo conocemos, ¿verdad?, que es el pacto. Ya no se sabe hoy en día lo que es un pacto, porque vivimos en un mundo de contratos. Un contrato es completamente diferente a un pacto, porque en un contrato las dos partes están de acuerdo en cumplir cada uno con lo suyo. Pero cuando uno incumple, el otro tiene, ¿verdad?, el derecho a incumplir, ¿verdad? En un contrato laboral, por ejemplo, tú tienes derecho a un sueldo. Y si el jefe un día ya no te paga ese sueldo, pues tú tienes derecho, ¿verdad?, a no ir y la ley te respalda y viceversa. Y si tú no vas, pues ahora él tiene el derecho también a no pagarte tu sueldo, ¿se dan cuenta? Eso es un contrato. Cuando uno incumple, pues se rompe el contrato, ¿verdad? Pero hermanos, el matrimonio no es un contrato. El matrimonio es un pacto en el cual ambos se prometen fidelidad, se prometen amor, etcétera, ¿verdad? A pesar del otro, ¿se dan cuenta? No porque el otro haga su parte, entonces yo hago la mía, sino que a pesar del otro, yo cumplo mis promesas delante de Dios en primer lugar. ¿Se dan cuenta? Yo cumplo mis promesas delante de mi esposo, delante de mi esposa, delante de mi familia, delante de mis amigos. Y como lo dije en un principio, en primer lugar, delante de Dios. Y yo me mantengo en lo que prometí. ¿Se dan cuenta? Hoy en día, hermanos, se viven los matrimonios como un contrato. Esa es la realidad. Y lo triste es que en la iglesia se viva de esa manera también. Y si nosotros lo vemos como un contrato, pues, hermano, por eso es que fácilmente pensamos en romperlo cuando el otro incumple. ¿Se dan cuenta? Cuando mi cónyuge ya no da el 100, ¿verdad?, y comienza a dar el 90, automáticamente entonces yo siento que tengo el derecho a bajar al 90%. Y si ella baja al 80%, al 70%, entonces yo también bajo al 70%, ¿verdad? Y en poco tiempo, tristemente, no queda absolutamente nada de aquel matrimonio. Cuando vemos el matrimonio precisamente como un contrato, esperamos que la otra parte cumpla su parte exactamente como nosotros la estamos cumpliendo. Y cuando incumple,
entonces nos damos el derecho de incumplir. Hermanos, eso solamente va a llevar al fracaso y a la insatisfacción. No hay otra. Ahora, el matrimonio cristiano, hermanos, es un pacto donde el esposo y la esposa, hermanos, prometen estar juntos y ser fieles toda la vida, pase lo que pase. Yo doy el 100% de mí a pesar de lo que haga el otro. ¿Se dan cuenta? Eso es un pacto matrimonial. Nuevamente Wayne Mack dice, él lo describe así. La esposa promete que va a ser fiel aunque el esposo se ponga calvo, ¿no? Aunque tenga que usar lentes gruesos, bifocales, ¿no? O aunque pierda la salud, o la riqueza, o pierda su empleo, o aunque pierda pues su atractivo también, aunque aparezca alguien más llamativo para ella, ¿no? La esposa promete ser fiel, y lo mismo el esposo también, ¿verdad? El esposo promete ser fiel aunque su esposa pierda su atractivo, aunque no sea ya tan pulcra, aunque no sea tan ordenada como él quiere, aunque no se satisfaga, ¿no?, sus deseos completamente, o aunque gaste el dinero neciamente, o aunque sea una mala cocinera, el esposo promete ser fiel, ¿verdad? Y no hay ninguna excusa, hermanos, para romper ese voto, para romper ese pacto. ¿Se dan cuenta? El matrimonio, hermanos, significa que el marido y la mujer entran en una relación, hermanos, en la que aceptan la total responsabilidad y se comprometen el uno al otro a enfrentar los problemas que puedan surgir. Si nos fijamos, hermanos, en los votos matrimoniales, ¿verdad, hermanos? ¿Recuerdan? Eso es lo que dice, ¿no? Eso es lo que se dice de la gente. Ahora, no hay realmente condicionales, ¿verdad? No hay un te amaré y te respetaré, sí. ¿Se dan cuenta? Solo existen compromisos en esos votos. En esos votos no hay condicionales. Hay compromisos. Son como los votos de Cristo hacia su esposa. Te amaré, no te dejaré, no te abandonaré. Y el matrimonio, hermanos, refleja en pequeña escala, escucha bien, el matrimonio refleja en pequeña escala ese gran amor de Cristo por su iglesia. Ese macropacto de Cristo, ¿verdad? Lo escenificamos nosotros en una forma pequeñita, incompleta, completamente imperfecta. ¿Se dan cuenta? Pero si estamos casados o los jóvenes piensan hacerlo, tenemos que ser esa luz precisamente que refleje el amor de Cristo por su pueblo. Dios, hermanos, inventó el matrimonio y lo usa para comunicarnos lo que es su amor por nosotros. Hermanos, qué responsabilidad tan grande, porque en nuestro matrimonio está siempre el nombre de Cristo presente. ¿Se dan cuenta? Proverbios capítulo 2, 16 y 17 dice, serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Miren, hermanos, aquí no dice que se olvida del pacto con su esposo, sino que se olvida del pacto de su Dios, porque es delante de Dios que hacemos precisamente el pacto. ¿Se dan cuenta? Ahora, el quinto principio, hermanos, es que el matrimonio es ser una sola carne, ¿sí? Cuando ya estamos unidos en ese pacto con nuestro cónyuge, bueno, los cónyuges ahora deben buscar crecer en unidad en todos los aspectos de la vida, unidos en un mismo destino, en las mismas ideas, en las mismas metas, en los mismos problemas, en los mismos fracasos, en los mismos éxitos, en las mismas alegrías, en los mismos sufrimientos, ¿verdad? Ser una sola carne, ser una misma persona. Mateo 19:6 dice, así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Debemos de tener ese sentimiento de ser una sola carne, hermanos, de estar unidos en todo. La unidad en el matrimonio es la meta.
Esa es la meta, esa unidad que perdimos precisamente en el Edén, esa comunicación, ese respeto que debió haber sido maravilloso, que duró solamente pocos versículos, ¿no?, de Génesis. Pero eso no tiene sentido, ¿verdad? Por eso, perdón, no tiene sentido unirse a alguien que no tiene tu misma fe, ¿se dan cuenta? Que es un yugo desigual, es algo que no tiene ningún propósito realmente. Amós capítulo 3, versículo 3 dice, ¿andarán dos juntos si no anduvieren de acuerdo? Porque ¿qué sentido tiene vivir vidas separadas, vidas paralelas, hermanos? Ninguno. ¿Qué sentido tiene ser dos solteros que viven bajo el mismo techo, que no tienen nada en común, que no comparten su tiempo, no comparten su dinero, ni sus amistades, ni sus pasatiempos, que no comparten sus metas en la vida? El propósito del matrimonio, hermanos, es ser una sola carne. Y la palabra se unirá a su mujer viene de la palabra pegamento precisamente. Si probamos unir dos papeles, ¿verdad?, uno azul y uno rosa, y los dejamos secar, y mañana por la mañana los intentamos separar, ¿qué sucede, hermanos? Pues no podremos. Eso es lo que sucede cuando hay dolor, cuando hay ruptura en el matrimonio. Queda un trozo de uno en el otro. ¿Se dan cuenta? Por esto, hermanos, es esta unión tan valiosa, ¿verdad?, del matrimonio. La unidad del matrimonio fue destruida realmente en el Edén. El matrimonio cristiano, hermanos, tiene el reto ahora delante del Señor de ambos crecer en santidad, de crecer en obediencia, de crecer en negación de uno mismo, de crecer en servicio para recuperar precisamente esa unidad del Edén. Que sea una realidad, hermanos, en nuestros hogares. Miren, todo matrimonio cristiano debemos adoptar precisamente este reto. Hermanos, si hay infelicidad en tu matrimonio, si hay falta de gozo, si hay dificultades, tienes que saber, no es el problema de tu esposa, no es el pecado de tu esposa. Empieza a trabajar con tu propio corazón, porque es tu pecado. Es tu pecado el que destruye la unidad matrimonial. Es muy fácil apuntar y echar la culpa, pero si eres sincero, hermano, empieza a trabajar con tu propio corazón. Los más grandes enemigos del matrimonio están en nosotros, en nuestro propio corazón. Es nuestro orgullo, hermanos, es nuestro egoísmo, es nuestra falta de perdón, es nuestra ingratitud. Es nuestra ira, es también nuestra impaciencia, son nuestras palabras ásperas, son esas actitudes de desprecio, de ironía, son esas palabras hirientes, irreverentes en muchas ocasiones. Es nuestra dureza de corazón hacia nuestro cónyuge. Hermanos, ser una sola carne significa que tú como esposo, ¿verdad? O que el esposo y la esposa cristianos se comprometen a luchar contra su pecado en santidad, dejándolo, ¿no?, delante del Señor, para crecer en unidad precisamente. Que ambos puedan caminar juntos, hermanos, con Cristo. Entonces, cuando vemos estos principios, ¿verdad?, a la luz de la palabra, de lo que es el matrimonio, podemos entonces buscar agradar al Señor a través de vivir vidas de obediencia continua, a través de agradar precisamente a nuestra esposa en aquellas áreas en las que ella necesita nuestra atención. Y si tú eres soltero aún, te animamos a que consideres casarte de una manera que honres a Dios. Y si ya eres casado, hermanos, medita si tu matrimonio está glorificando a Dios. Porque, hermanos, ¿qué sentido tiene vivir un matrimonio que no honra a Dios, que no refleja el amor de Cristo por su iglesia? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene vivir un matrimonio en el que pasamos el tiempo culpándonos? Que pasamos el tiempo ridiculizándonos, discutiendo, ¿verdad? Cuando somos una sola carne. Cuando estamos en el mismo barco, ¿verdad? Y si estamos en ese mismo barco, no se debe de hundir tu esposa o hundirte tú, ¿verdad? Claro, estamos en el mismo barco. O los dos ganamos o los dos nos perdemos, pues. ¿Se dan cuenta? Estamos en un mismo propósito.
Estamos del mismo lado, somos del mismo equipo, hermanos. Y si hay situaciones que necesitas arreglar, hermano, busca a Dios de todo corazón, arrepiéntete como hombre, como sacerdote en tu hogar, humíllate delante del Señor, pide perdón, perdona y busca ayuda. Glorifica a Dios, hermanos, pero no te resignes, ni te conformes, ni te quedes todo amargado. Hermanos, Cristo honra la humildad y la obediencia. Y reconoce, pues, que necesitas de Cristo para luchar en contra de tu propio pecado y para perdonar lo necesario en la vida de tu cónyuge. Solamente en Cristo, hermanos, podremos tener un matrimonio que le glorifique, porque solo en Cristo podemos amar de esa manera. Solo en Cristo se logra ese milagro. El milagro de que dos pecadores reflejen la relación entre Cristo y la iglesia. Solamente es en Él. Nuestros matrimonios, hermanos, necesitan de la ayuda de Cristo para caminar juntos. Cuando dependemos de Dios para que nuestro matrimonio sea lo que Él espera, entonces Él, por su Espíritu Santo, ¿verdad? Quien realmente es quien transforma nuestras vidas día a día, y Él es el que hace que esa luz de Cristo brille en nuestros hogares, pues va ayudándonos a que precisamente se vaya cumpliendo el propósito de Dios en nuestros matrimonios. Así que, hermano, si tú eres casado, te invitamos, ¿verdad?, a estar pendiente también del curso de matrimonios que precisamente se imparte en nuestra iglesia, Plenitud de Vida en Cristo. Y en este curso se abordan todos los temas que enfrentamos en nuestro matrimonio. Ahí aprendemos los principios bíblicos que deben de regir el matrimonio, y podemos fortalecer también nuestros matrimonios y ser partícipes de este ministerio que es tan hermoso, ¿verdad?, que Dios nos dio, que es nuestro matrimonio. Entonces vamos a terminar con este versículo que encontramos en Proverbios capítulo 18, 22, que dice: el que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Hermanos, si estamos casados, demos gracias a Dios por nuestro cónyuge. Hermanos, es un regalo de Dios para nuestra vida. Es una bendición para nuestra vida. Y si tú deseas una esposa, ¿verdad?, es un tema de oración, jóvenes, muy importante delante del Señor. Porque Él es quien provee, ¿verdad?, esa mujer cristiana para ti, esa ayuda idónea para ti. Hermanos, que Dios nos lleve a vivir matrimonios para su gloria, viviendo cada día de forma cotidiana, ¿verdad?, esa representación de amor entre Cristo y su iglesia. Que así sea nuestro matrimonio, que cada momento podamos tener el amor de Cristo por su iglesia, su fidelidad, su paciencia, su ternura, y lo podamos entonces replicar con nuestra esposa en nuestro matrimonio. Nunca olvidemos, hermanos, que la iglesia de Cristo, ¿verdad?, somos esa esposa imperfecta que Cristo está santificando cada día. Hermano, todo lo que tengas que soportar de tu cónyuge realmente no se compara en nada con lo que Cristo tiene que soportar de tu parte. Cada vez que tengamos que ejercer paciencia, amor, compromiso, perdón, piensa en esto: ¿cuánto más lo hace el Señor por mí? Y todo lo bueno que venga de nuestro cónyuge, de nuestra esposa, todo el amor, toda la ternura, todo el cuidado, toda la fidelidad, toda la generosidad, hermanos, también no tiene ni punto de comparación con todo lo bueno que viene de Dios para ti, para cada uno de nosotros. Hermanos, el matrimonio es muy importante. Es el diseño de Dios, es un don de Dios. Entonces honremos algo tan valioso para Dios y démosle pues también la importancia de vida. Aquí les dejamos algunas preguntas para que puedan comentar con sus discípulos y su discipulador. ¿Cómo ha sido tu concepto del matrimonio hasta ahora? ¿Consideras que es un problema o un diseño maravilloso de Dios? Si tú eres casado, ¿ha sido tu matrimonio atacado por el diablo? ¿Cuáles son tus motivaciones? ¿Cuáles fueron tus motivaciones al casarte? ¿Fue tu propia satisfacción o fue glorificar a Dios?
¿Vives agradando a tu cónyuge de acuerdo a lo que vimos en 1 Corintios capítulo 7, 32 y 33? ¿Has puesto tus expectativas en tu esposa y no en Dios? ¿Y eso te ha desilusionado? ¿Has dejado completamente a tu padre y a tu madre para unirte a tu cónyuge? ¿Estás casado, pero quieres seguir viviendo como soltero? ¿Es tu prioridad tu cónyuge antes que tus hijos? ¿Ves el matrimonio como un contrato o como un pacto ante Dios? ¿Esperas que tu cónyuge cumpla con su parte para que tú puedas cumplir con la tuya? ¿O cómo reaccionas cuando tu cónyuge incumple? ¿Sigues ahora dando el 100% que te corresponde? ¿Y ves tus votos matrimoniales como incondicionales? ¿Existe una unidad real en tu matrimonio? ¿Existe el sentimiento de ser una sola carne? ¿Hay algún pecado en ti que esté contribuyendo a destruir la unidad de tu matrimonio? ¿Y consideras que tu matrimonio refleja la relación entre Cristo y su iglesia? ¿Has tomado ya el curso de matrimonios de la iglesia? Si aún no estás casado, ¿verdad?, pero está en ti el hacerlo en algún momento, ¿cuáles son las motivaciones por las que deseas casarte? ¿Cómo vives tu soltería actualmente? ¿Preocuparse por las cosas del Señor es tu prioridad? ¿Has cultivado una relación con Dios de manera personal antes de involucrarte en una relación para casarte? ¿Qué piensas tú del yugo desigual? ¿Comprendes que solo Dios puede encontrar satisfacción, solamente en Dios, puedes encontrar satisfacción plena y no en una mujer? Ahora, hermano, ¿has idolatrado a alguna persona en algún momento al enamorarte de ella? ¿Qué has aprendido de eso? ¿Estás orando, pidiéndole a Dios que provea para ti una esposa? Cada una de estas preguntas, hermanos, como les hemos pedido, contéstenlas con honestidad en sus corazones y coméntenlas con sus discipuladores y con sus discípulos. Vamos a terminar orando. Señor, te damos gracias por nuestros matrimonios. Gracias porque podemos ver, Señor, que nació en tu corazón. Fue una idea, fue un propósito que tú estableciste para el hombre. Y te damos gracias, Señor, por nuestra esposa, por la familia que nos has permitido formar. Queremos glorificarte con nuestro matrimonio, Señor, cada día. Queremos vivir para honrarte a ti a través, precisamente, de atender esas cosas, esos principios, esas necesidades que tú has puesto en nuestro cónyuge. Que al hacerlo, Señor, podamos en obediencia glorificarte a ti. Ayúdanos, Señor. Ponemos todo esto en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.